Dark America, Ashboutique. Sammy, el río corre detrás de ti. Te levantas a duras penas en la orilla, en esa oscuridad máxima. Apenas puedes ver el reflejo del río golpeando con una gran rueda de molino a tu derecha. La rueda no gira. Y genera unas turbulencias que ahora agradeces haber conseguido salir. Enfrente tuyo hay una pequeña orilla de piedra con barro. Unos 20-30 metros ese molino. Justo en el borde de donde acaba el bosque. ¿Qué haces? Salgo del arrastras del río, consigo incorporarme y me mantengo en movimiento. O sea, empiezo como, aunque estoy cansado, pero me mantengo en movimiento para intentar mantenerme caliente. Vale, apúntate la condición de hipotermia. Y hazme la tirada de flashback, ya que estamos. Según... era un dado de 6 para cogerte, ¿no? O sea, Un dado de un dado de 3. 3, que es... A ver si... Pues un plazo. La casa es una casa vieja, abandonada, de piedra. Tiene lo que parecen 2 alturas. No tiene ni puerta, la ves desde aquí. Hay trozos de madera y restos de la casa tirados enfrente. Ves también como hay una estructura adyacente, es como una habitación de la casa del piso de abajo. De esa estructura es de la que sale el molino. Para que te hagas una idea, es como una casa de 2 habitaciones abajo y tiene una especie de buhardilla arriba. Pero está destrozada, ¿vale? No tiene ni madera en las puertas ni en las ventanas. Hay unas pequeñas escaleras decrépitas que suben ahí. Miro, bueno, grito. ¡Linda! ¡Peter! ¡Linda! ¡Peter! ¡Linda! ¡Peter! Oímos Sigo- esas voces perdidas en lo más profundo del bosque, no, lejos de vosotros, Linda, Peter. Os imagino corriendo, estáis siguiendo me sale Lion, pero no es Sammy. ¿Estáis corriendo hacia allí o qué es lo que hacéis? Sí, entiendo que Sí, corremos. ¿no? Cuando vemos a Sammy arrastrado por el río, acabamos de cruzar ese tronco y seguimos corriendo al borde siguiendo el cauce del río abajo, esperando volver a verle, ¿no? Porque se pierde. El terreno no es fácil. La voz se oye en la lejanía. Vamos a hacer una tirada a ver cuánto tardáis en llegar, ¿vale? La dificultad. Os lo voy a poner una dificultad de 9. Peter, oyes eso. Es Sammy, está bien, tenemos que ir a por él. Antes de que esas cosas. Rápido. Sí, vamos. 9 has dicho, ¿eh? Ujú. Yo creo que
Yo creo que con los dos de ansiedad o llego o me muero. Es que estoy igual. En los 2 de ansiedad te quedas con el peor, ¿eh? Recordad que tenéis... tiradme los dados de flashback ahora. Ah, sí, un momento. cierto. 2. Un plazo a cada uno. No, yo 2. Yo he tirado uno de Los 3. dos. Dos, Tira un dado. He tirado de 3. Sí. Dos flashbacks. Punto de flash. Coste de energía anda poco. Yo creo que me arriesgo, tiro 2 dados de 6, no normal serían 6 y 3. Está arriesgoso, está en el 50%. Pero es que si me quito uno de vida. Esto yo lo haría mejor por ser militar. No es una sensación, no es una... Sí, pero estás ya viejito. Yo te veo más en temas de disparar, eso sí. Bueno, pero tú has estado en los manglares, venga, sí, me parece bien. Lo único... O sea, esto no es una situación ahora mismo de peligro, ¿vale? No estáis, simplemente queréis llegar. O sea, que sepáis que si queréis en cero por lo que sea, os quedáis exhaustos, no os vais a morir. ¿Vale? O a lo mejor tenemos un poquito de tiempo para reorganizarnos. Podemos... No, Estaba no, pensando pero que si igual, llegáis vamos pronto. rápido. teniendo en cuenta que tenemos 2, Sammy 1, y que no sé el tiempo que nos queda, puede ser un buen momento igual gastar alguno de los flashbacks para bajarnos la ansiedad. Igualmente nos vamos a quedar con el peor de los dados, o sea que quedarnos con un dado de ansiedad no me parece mal. Yo me voy a arriesgar. Yo tiro Vale. 3 y... Vale. Peter, pues tú tira. Estás asado, tira. Dale. Y el dado de ansiedad. Los dados de Y ansiedad. 2 de ansiedad. O sea, si no fallas, lo tienes. Bueno, vale. Bueno, ya. Vale. Te caes. Tropiezas con algo. Linda, tú por ahora sigues corriendo y ves como Peter cae. Te has hecho daño en el tobillo. Te vas a quitar un punto de vida. Y te vas a poner esguince en el tobillo. Linda, ¿qué haces? Os recuerdo que estáis corriendo a oscuras. Es lo más Sí. normal del mundo que pase Sí. eso. Voy a tirar flashback, venga, va, sí, yo sí. Chica, sobre todo tienes que vigilar en la época de lluvias. El río es imprevisible, las aguas pueden subir en cualquier momento y la fuerza del agua bueno, la naturaleza no se puede combatir. Te arrastraría en un momento, no podrías hacer nada. Vale, de acuerdo, sí, ya me ha quedado claro. Y cuidado también con cuando baja la marea, porque el barro este es engañoso. Te puedes quedar atrapada, hundirte. Cuando patrulles esta zona, ten en cuenta todo esto. Y sobre todo, siempre controla la hora. Mejor no estar de noche en estos bosques, pueden ser peligrosos. Sales a la mañana y vuelves al refugio. Sí, de acuerdo, ya lo he entendido, John. Yo creo que, además, ya sabes que yo de niña había vivido por aquí cerca. Estos bosques tampoco me son tan ajenos. Bueno, chica, pero ten cuidado. Es mejor respetar estas fuerzas. Si no, pueden acabar contigo. Y vemos a una joven linda, un traje de guardabosques impecable, andando
con otro guardabosques de aspecto ya bastante mayor, que se pierden entre los árboles. Vale. Me quito un anxiety y un flashback. Liam, perdón. Peter, cuidado con el barro. Hay que ir con cuidado, Sí, ¿vale? No hace falta que me lo digas. ¿Está bien? ¿Se ha hecho daño? Sí, me he hecho polvo en el tobillo. No podemos Creo que me he hecho un pararnos. esguince. Cuando ahora lo tendrá caliente. Hasta que no se enfríe no le va a doler. Hay que seguir. Luego le vendaré. No sabemos a cuánto Vamos, distancia vamos. están esas criaturas. Vale, tiro yo. Linda, si no ayudas a Peter se va a quedar atrás, ¿vale? Eso... Vale, pues eso implica... No, déjame. Yo llego. Voy detrás tuyo. No te preocupes. Vale, Hay que ayudar a Sammy. Seguro que está congelándose, pobre. sí, Sammy. Su voz venía de... Tiene que estar cerca. Vale. 9 era, ¿no? Sí. Yo voy a gastar 1 porque no tengo esa ventaja. Entonces voy a gastar 1 punto para añadir un dado. Entonces primero tiro mis 2 dados normales. Vale. Uno más. Ya lo tendríamos si no saco un 1. Y el de ansiedad. Ahí está. Muy bien. Vale, Sammy, siempre me lío. Sam, Sí. ¿qué haces? Yo lo primero que hago es también hecho un vistazo a la mochila para coger la barrita energética para tomar algo. Y también compruebo a ver si funcionan las gafas de visión nocturna. Tírame un dado de 6. Si te sale par, funciona. Si te sale impar, están rotas. Vale. Desgraciadamente el agua ha hecho mella en las gafas. Es lo más normal del mundo. Vale. Son gafas militares. Me tomo la barrita. Sería de Temu. Perdón. Y ¿Qué era la barrita energética? sí, una barrita energética. Creo que ¿Qué tenía de bonificador? +1. Vale, pues tírame un dado de 3, creo que es +1. Me quito la barrita energética. Quito las gafas de visión nocturna. Y tiro un dado de 3. A ver si. No, es que yo marco aquí y pongo 3, pero no sé si tengo. Hazlo por el chat, si no. Si lo intento por el chat, pero cada lanzado Ya uno lo de has 6 hecho. 3. Pues 4 puntos de vida. Bien, el máximo provecho le has sacado. Sí, total. 4 me has dicho, ¿verdad? Si era barrita energética, sí, +1. Sí, has sacado una muy buena tirada. Vale, te reconfortas. Tienes esa casa enfrente tuyo. Pero voy a seguir hacia donde ellos. Intentando... Bueno, espera, que no tengo nada para ver. Si ahora mismo estás un poco a oscuras, ves Sí. la casa de Vale, refilón, con la luz pues- ambiente que... Me acerco hacia la casa y sigo gritando, o sea, llamándoles. Vale. ¡Linda! ¡Estoy donde Linda. el molino! ¡Linda, donde el molino! Lo oyes perfectamente. ¡Peter! Vale, Peter, ahora mismo vas a entrar a la casa o vas a esperar.
voy a meterme como refugiarme un poco de, por si hace brisa o aire, un poco que hay una puerta, como es un poco la idea. ¿Cómo es? Es Había una es una casa. puerta de una casa vieja, pero no hay ni puerta ni nada. Está el hueco, está el... ¿cómo se llama? El umbral. O sea, El umbral. sí, sí. Vale, o sea que no hay techo, nada, o sea que también de techo. Sí, Vale, sí, pues. hay techo, ya te he dicho, son 2 plantas Ujú. y la planta de abajo tiene como una habitación pegada que es donde está el molino funcionando. Pues me quedo como en la entrada, digamos, por lo menos quitándome el aire que pueda haber y el viento y echando un vistazo, mirando hacia donde se supone que vienen ellos, río arriba, a ver si oigo, si les oigo, y haciendo gestos y llamándoles constantemente. Vale, al mirar dentro de la casa, la habitación, esta habitación de abajo es una habitación vacía de piedra. La pared del fondo incluso está rota. Puedes ver como antes había una ventana, ahora es un pequeño agujero. Hay unas escaleras que suben de madera decrépita, rota. Apenas puedes ver más. Te da la sensación de que hay una sombra o algo moviéndose en la habitación de la derecha, que es lo que da a la estructura esta del molino. Linda, cuando tú quieras entras en escena. Eh, ¿Quién de los dos llevaba? Ah, no, llevábamos los dos linterna. Perdón, Vale. yo tenía una pistola de bengalas. Eh, voy a disparar. Sammy, oyes detrás tuyo, empieza a salir un olor punzante al alquitrán. No ves nada, estás a oscuras, apenas ves algo. Pues me doy la vuelta y por donde veo que viene el sonido, más o menos, miro, intento enfocar si hay El algo que olor pisa el es, suelo o algo. es un olor. Sí, ves en el suelo, ves justo lo poco que puedes ver. Hay lo que parece un pequeño charco de alquitrán. Pues Estás pisando directamente ahora. De hecho, tienes la suela llena de esa mierda. me intento ir a un sitio donde no haya alquitrán y voy a disparar directamente la bengala contra alquitrán, contra lo que se esté moviendo por ahí de alquitrán, lo que haya. Sobre todo si intentar dando algo de alquitrán para que la bengala intente prender fuego, o sea, si es posible. Vale. O sea, tu intención es tirar la bengala dentro de Sí. la casa. Donde está el alquitrán vale, pues sí, Es tiro. dentro. O sea, Y donde tú me has viene. dicho que te ibas a meter, estabas como en la puerta. Yo te imagino Sí, ahora mismo en la puerta. vale. Vale, Y donde ahí estoy sí viendo eso es dentro de la casa, entonces, ¿no? Es que dentro no ves, estás a oscuras, es que no ves casi nada. Ves justo debajo tuyo algo de alquitrán. Lo que puedes ver es un poco reflejo de las paredes y es lo que te he dicho, no ves nada más. ¿Huele Pues, alquitrán dentro? Sí, huele mucho alquitrán. vale, pues disparo dentro de la casa. Yo me salgo de la puerta, digamos, para no pisar yo el alquitrán, y disparo dentro de la casa. Que era una bengala, ¿no? Una pistola de bengala. Sí, funciona. O sea, eran bengalas normales, ¿no? Eran pistolas. Pistola, Era una pistola de pistola de bengala. bengalas. Tenía cuatro cartuchos. Ah, sí, vale, sí, ya veo, vale. Vale, disparas. La luz ilumina rojo toda esta estancia. Es una estancia de piedra. Justo enfrente tuyo hay una figura negra alargada que flota a unos 30 centímetros. Parece una mujer. Y así damos comienzo a la última sesión de Ashwood. La figura te está mirando. El color de la habitación roja hace que la sombra de esta criatura se extienda por todos los lados. No parece moverse. Está flotando. Ahora sí que ves mejor. Al lado de la habitación de al lado oyes movimiento.
No mucho, pero sí se ven algo. Me echo un poco para atrás y digo, ¿quién eres? ¿Qué eres? Y mientras tanto intento... intento cargar, mientras tanto, mientras me echo para atrás, intento cargar otra cartucho de bengala. Linda, cuando quieras, entras en acción. Peter, a ti te va a costar, vamos a darle un par de saltos más, ¿vale? ¡Peter! ¿Intentas disparar? ¡Peter! ¡Rápido, ¡Venga rápido! aquí! ¡Aquí está! ¡Está la bruja! ¡Sammy! ¡Aquí hay algo! Claro, en ese momento estoy... Linda empieza a ver el brillo rojo y la silueta de ese edificio marcado al lado del río y corriendo hacia ahí. Mira hacia atrás, ve la luz de la linterna de Peter, que está bastante más lejos, se ha ido quedando atrás, pero corro hacia ese edificio. ¡Sammy! ¡Sammy! ¡Hay que irse de aquí! Y me voy echando para atrás, pero sin perder de vista a la figura. O sea, intento recular y lo que comento, intento y cargo otra bengala en la pistola. Y si se acerca a mí voy a disparar. O sea, como que estoy por miedo de que provocar que dispararla a lo mejor venga hacia mí, pero en cuanto se mueva, mi intención es dispararla a él. No se mueve, está ahí, flotando en medio de esa estante. Ves cómo gotea ese alquitrán. No sabes si es el río que pasa alrededor tuyo o ese sonido de alquitrán que está en tu cabeza. ¿Qué eres? Liam. ¿Qué quieres de nosotros? ¡Sammy! estás- ¡Sammy! ¿Qué pasa? Liam, estás en una habitación oscura. En esa oscuridad eterna que te rodea. Hay niños alrededor tuyo. Te están dando la espalda. No sabes muy bien, pero te da la sensación de que no vas a poder salir de aquí nunca. ¡Hola! ¿Quiénes sois? Shh. Calla. No hables alto. No hables. Shh, que viene. Shh, 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 shh. Ven aquí. Me acerco al niño que habla. Ante la pared. Mira la pared. Mira la pared. No le ves la cara está distorsionada. Pared. No hay nada. Sí, mira. Haz como nosotros. Calla. Shh, viene. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién es? ¿Quiénes sois? Es ella. Volvemos fuera. Linda. Sammy, ¿qué hacéis? Linda está llegando ya con la linterna. Justo en ese momento que Sammy está como retrocediendo. Sammy, ¿qué pasa? Sammy, ¿estás bien? Sammy. Mira, está ahí. Enfoca. Y enfoco Donde con la tiras una linterna. bengala. Enfoco con la linterna. Está ahí. A No hay lo que hay nada. dentro. ¿El Ahí qué? no hay nada. Sammy, Estaba ¿qué ahí, pasa? La he visto. ¿A quién? Flotando. Como de un espectro de 2 metros. Joder, Lo que vimos en la cámara que grabó Liam. pero Lo mismo. la teníamos detrás. ¿Cómo ha llegado antes que nosotros? Teníamos indicaciones del molino. No sé si aquí o nos quieren traer aquí o esto es un sitio a lo mejor donde la quemaron. No lo sé. Pero si es un hechizo o cualquier cosa, esto no tenemos ni idea de cómo es hacerlo. Pero algo nos está llevando aquí. Y no sé si podremos salir de aquí sin solucionar algo porque te has fijado en el árbol que nos trajo.
Es como que no tenemos escapatoria. No sé, yo vi esas letras en el mapa y Y Peter, por cierto, ¿y dónde está Peter? estaba detrás de mí, pero ¡Peter! En ese momento me giro y busco ese halo de la... Bueno, sí, rayo de luz de la linterna. Ves el halo, pero también la ves a ella, enfrente tuyo. Al darte la vuelta, Peter, lo ves también. Esa cosa está enfrente, entre Peter y vosotros. Os mira a vosotros. ¡Hija de puta! Linda saca la pistola y apunta para disparar. Venga. Y bueno, lo intento al menos. Sí. Tú dale ahí, dale con todo lo gordo. Dificultad 11. Sí que está oscuro, está lejos. Vale, pues venga, pues vamos. 11. No sé si puedo yo apoyarte con algún punto de energía. Sí, puedes ayudar, Tengo pero no sé cómo... 2, 4, cómo- 6. Pero es que tú ¿cómo ayudarías? estabas jodido, ¿no? ¿O qué? Tengo eso. Había recuperado Es algunos que no, a puntos mí no de me ha dado energía. tiempo a comer en ningún momento. O sea, tampoco quiero perder muchos puntos porque como hay algo... Bueno, pues no sé. 11, es que 11 es... Por lo menos un dado más. La pistola... Sí, ah, pero espera, metías- la pistola tiene modificador. Gasto 1. Gasto 1. Gasto Vale. 1. Si quieres ayudar, Sammy, lo único que no sé cómo narrativamente tiene que Pero cuadrar. el modificador de la pistola no es para acertar, sino es de daño, ¿no? No, es para acertar. Ah, es para El daño acertar. siempre es la diferencia con lo que saques, no hay tirada de daño. Ok, Mm. ok. Sí, es que es un más 2, entonces, bueno, pues 50-50. Dados de 6, 3 Venga. dados, 9 más 2, 11. Venga, va. Un dado, Dale. gasto, un punto. Vale, me lo quito. Linda, no falles. Vale, vamos bien. 7. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Esto 13. es un 13 más 2 de la pistola, un 15. 15. Lo que pasa es que Tienes qué el dado de ansiedad. ansiedad. espero que no me ponga nerviosa, más de lo que ya estoy. Por favor. Vale, Muy bien, cariño, muy 17. bien. 17. 7. Mm. Espera, 17, perdona. Sí. O sea, 6 de diferencia. Vale. Oyes el disparo, Peter. Y ves como esa criatura se mueve hacia un lado, soltando una especie de mezcla de barro con alquitrán. No parece ni mutarse. Se acerca hacia vosotros lentamente. ¡Corre, Sammy! Empezáis a oír ruidos detrás vuestro. Peter, tú que vas yendo, es un poco corriendo, empiezas a ver como de la turba de ese barro ahí justo alrededor del río empiezan a salir unas manos. Al menos puedes contar 2. Del barro donde estoy yo. No, del barro donde estoy. Yo esto me lo imagino, estás saliendo del bosque, ves esa ok, criatura, ves el ok. disparo y justo al lado de donde ha salido básicamente Sammy. Sammy ha salido de la orilla que está al lado del río y empiezas a ver de esa especie de barro esos brazos saliendo. ¿Puedo hacer un poquito de flashback? Sí, dale. De un poquito antes. Cuando he visto que me estaba quedando atrás porque me dolía el tobillo, me agacho a atarme bien, a ajustarme bien la bota
y justo oigo un sapo a mi lado probar. Me acuerdo cuando iba a pasear, a salir al campo de pequeño a cazar sapos, que era una cosa que me divertía mucho y me lo pasaba muy bien. Y justo veo ese sapo y me acuerdo de cuando en la infancia correteaba por el campo y donde también me hice un esguince y donde también me tuve que ajustar la bota para seguir corriendo y volver a mi casa en este caso. Ahora tengo que ir a por Sammy y Linda. No quedarme solo tampoco. Y no sé si me va a dar tiempo a tomar una tableta de chocolate porque voy muy despacio. Ahora mismo no, va a estar difícil. Ok. Pues me quito un zapato y me quito un punta de seda. Y volvemos aquí corriendo. ¿Qué hacéis? Yo le voy a disparar con la pistola de bengala, pero antes también querría tener un plan. El salir del río helado me recordaba cuando estaba con mi hermano y siempre nos picábamos a todos a hacer eh, cualquier reto. Y justo uno, el típico era cruzar el río en invierno. Eso, saltar de un puente más alto al río y burradas de ese tipo. Fue como el mejor momento de... Recuerdo igual que ahora estoy como quemado y tal, pero aquello lo recuerdo como por la mejor época de mi vida. O sea, como mi hermano hasta el accidente fue como un apoyo. Mi padre en las competiciones tampoco me daba, era muy cariño, era como muy duro. Supongo que como eran los padres, normalmente que tiene que ser duro en no mostrar, digamos, ese cariño y ese afecto, o sea, hasta que aquella competición. Pero mi hermano era todo lo contrario, era lo opuesto. Mi hermano era el que siempre estaba motivándome, que siempre me animaba, el que siempre iba a cualquier competición que yo fuese. Y, y eran momentos maravillosos con él, con los que había pasado. Y, y justo recuerdo, pues eso, en todos los buenos tiempos que pasamos jugando pues, alrededor de naturaleza, no sé, haciendo tirolinas, haciendo un montón de cosas que, bueno, como los dos estábamos bastante atléticos, pues siempre, bueno, apremiábamos o gastábamos alguna broma también a otros, ¿no? Digamos porque íbamos un poquito más sobrados que los demás. Y, y bueno, pues eso en ese momento pues es el recuerdo que me viene a la mente. Vale, y en ese momento es el momento que disparas. Voy a tirar, me quito un punto de energía, me tiro un dado más. Ujú. Entonces tiro primero 2 dados más un dado más ¿no? Es Sí, Eh, tira primero los 2 dados. los 2 dados. Ujú. Uf, ¿Qué es? Y ahora tiro un 6. el otro dado que he gastado. Un 6, un 6. Y ahora tiro los 2 de ansiedad. Un 6. Entonces, Dos seises. Ay, pues joder. un 2. Ah, Ya, pero el 2. No sé 10. cuánto han sido en total. 10. ¿No? 5 y 2, 7. A ver, espera. No, 3 y 2, 5. 5 y 2, 7. ¿Cuál ha sido la A cantidad? ver, que no, ha sido... 7. Eh, 7. 7. creo por aquí.
Vale, disparas. No sé si ha sido el flashazo o qué. La bruja no está ahí. Peter, tú tampoco te has dado cuenta qué ha pasado. Ha desaparecido. Te ha dado por poco, te ha dado el disparo de Sammy. Era un disparo de una bengala, ¿no? Sí. La bengala sale volando hacia el bosque. Y ahora mismo hay una pequeña bengala iluminando ese pequeño claro del bosque delante de la cabaña. Sammy. ¡Peter! ¡Peter! ¡Aquí! ¿Notas? Voy, voy. Sí, dale. Ah, no, sin más. Era para rellenar. ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? No lo sé. Vamos a la casa. Miramos dentro, a ver qué hay. Nosotros vemos, o sea, Peter lo ha visto, pero nosotros desde donde estamos vemos que están saliendo esas criaturas del río. No, si no os habéis dado la vuelta, no. Vale. Peter sí lo ve. De hecho, es turno de Pete, si quieres hacer algo. Yo había empezado a flanquear un poco. No ir directamente en línea recta hacia, sobre todo porque estaban detrás del bicho y me quitaban la línea de tiro, o sea, podría haberme arriesgado a darles a ellos si fallaba. Entonces he ido flanqueando un poquito hacia la izquierda, metiéndome dentro de la... ¿Por qué ha salido un rato ahí? ¿Qué estás haciendo? Para meter más miedo. Me voy acercando y grito: ¡Cuidado detrás! Y me voy acercando un poco más lento de lo que sería línea recta, pero tampoco mucho. O sea, simplemente quería... Con la advertencia nos damos Sí, cuenta. Linda, enfoca. ¿Dónde dice Peter? Mira detrás, ¿qué hay? Hay criaturas. Vayamos dentro. Igual podemos cubrir. ¡Peter! Y como que Linda te coge un poco del brazo y te arrastra otra vez hacia el umbral de la puerta, como para... Digo, si tienen que entrar por ahí, pues van a entrar uno a uno. Y además dentro hay luz, ¿no? Todavía está el brillo rojo de la primera bengala. Ahora está el brillo de la bengala, sí. Pues, Lo único, estas criaturas estaban... Me vais a tener que hacer una tirada a ver si conseguís pasar antes de que Vale. se pongan en medio, porque las tenéis detrás, ¿vale? Vale. La dificultad de estar... No son muy rápidas estas criaturas. Voy a poner una dificultad de 6, ¿vale? Vale. Con 6 yo no voy a gastar nada. Yo tampoco. Tiro. Qué bien. Ahora sí. Y ahora tiro los 2 de ansiedad, que eso es lo más jodido. No te resbales, Sammy. Cógeme el brazo. Ahí está. Bien. Qué bien. De hecho he empezado a correr yo, pero como eres atlético me has adelantado ya. A ver, yo no gasto nada, así que vamos con los 2 de 6. Bueno, Muy bien. 10. Muy bien. Y ahora no hay que liarla con el de ansiedad. Ahí está. Perfecto, Linda. Muy bien. Sí, señor. Es que es increíble esto. Vale, Sammy, consigues entrar, esquivas a esta criatura fácil, a ti no te cuesta absolutamente nada. Linda intenta lo mismo. Desgraciadamente se tropieza y una de estas criaturas la agarra. Te agarra de la chaqueta y notas el calor del alquitrán quemándote. Va a ser un ataque por parte de ellos, ¿vale? Por la espalda. Vamos a ver. Perfecto. Justo lo que Vamos a ver. queríamos. Son 2 dados de 6. Y añado 1. No añadas nada. Venga, ya. ¡Madre mía! O sea, Carga, mi amor. que Madre. podías tirar con un dado, que tengo 6 puntos de energía. O sea, que no. Madre mía. Justo, o sea, porque es la diferencia. No, de diferencia 7, porque es más 1, has sacado un 13. O sea, Ya, pues sí, por eso. Vale, narramos.
Que no me da tiempo ni de comer el chocolate. Mira que lo llevo intentando desde la primera. Sammy, entras en la esta, oyes el grito de Linda, tú lo ves, Peter, según te vas acercando. Esa criatura se le echa encima, vomitando esa cosa. Y de alguna manera, con tan mala suerte, Linda se cae y la criatura se lanza al cuello con esos dientes que parece que los han puesto ahí. Oyes a Linda, oyes tú, Sammy, unos gritos de terror. ¡Ah! ¡Dani! ¡Ah! Ves como esa criatura le está devorando Peter ¡Ayuda! del cuello ¡Ayuda! y empieza a salir, en vez de sangre, esa cosa de alquitrán de la misma boca de Linda, perdiendo la vida. Y ya sabes lo que tienes que hacer. Tú ya sabes lo que toca. Un dado de 6, si no me equivoco, ¿no? Sí. Sí, sí. Un dado de 6. Vamos. Uy, me he dejado la R. Anda, que es que... pero es- Madre mía. ¿Cómo es que me complico yo Tiene- solo el meta, ¿eh? Sí, tienes acceso, ¿no? Sí, tengo acceso. vale. Tengo acceso. Pues... ¿Qué haces, Peter? Y yo la he visto, está muerta. Sí, está vomitando alquitrán con esa criatura encima. Ha sido muy rápido. Yo voy a ir a Una por, criatura- yo voy a ir Espera, por la Espera, criatura. Sammy, tú estás dentro. Peter es el que iba viniendo ahora. Ves esto y hay otra criatura que ni siquiera se ha levantado y está ahí ahora mismo. Y te está mirando. Estoy cerca, yo creo que le puedo dar un tiro en la cabeza a la que está Sí, sí. está encima de Linda. Le Dale. pego un tiro. Si tiras además con ventaja. 3 de 6. Ujú. 13. Y no me acuerdo. 1 de ansiedad. Buah, ¿cuánto ha sido eso? 17. 17. Buah. A uno lo destrozas y te da para hacerle algo al otro todavía. 17. Bueno, no, puedes acabar con los dos. Pues Si sí, quieres. tengo tiempo. Pierdo 2 balas, pero ¿Qué, no me qué- importa. qué has usado, la pistola o el rifle? Pistola, ¿no? La pistola, además. Vale. O sea que son. Lo que pasa es que gastas una bala más. ¿Vale? Claro, Entiendo. claro. Vale. Y pues es verdad, más modificador más 2 Ujú. de la pistola. No, pues narra cómo acabas con los dos. Teniendo flashbacks de guerra de Vietnam otra vez. Pero no, esta vez no. Así recuerdo los tiros, todas las galerías de tiro en las que están. Todo lo que practicaban, lo bien que practican siempre el tiro con revólver. 2 tiros certeros, 2 cabezas que explotan. Sabía que no eran bichos muy resistentes. Así que nada, pim pam, 1 y 2, como tantas veces en la galería de tiro, hacía mis pruebas. Esta vez no me ha fallado el pulso. Pa. Miro a Linda. Quedo bastante horrorizado ante la idea de la segunda persona perdida en tan poco tiempo. Tan rápido, tan absurdo, con todas las dificultades y ahora un tropezón, un simple tropezón, me ha dejado a mí esguinzado
no me puedo correr, no he podido estar. Porque si no me hubiera caído yo, no me hubiera tropezado, yo estaría ahí y lo mismo. Habría llegado a tiempo para matar a los dos monstruos, incluso para matar a la bruja. Pero giro del destino, 2 tropezones y una muerte. Pues te iba a añadir un dado de ansiedad, pero como has narrado como una especie de flashback ahí, lo dejamos en tablas, ¿vale? Porque ver esto ha sido truculento. Sí. Pero como has narrado tus entrenamientos de tiro y todo eso, pues lo dejamos en tablas. Meta, te robo el personaje, Ruyer. Vale, yo Vamos a hacer una escena chula. Igual se nos va de las manos, a ver cómo acaba esto. ¿Vale? Vale, de acuerdo. Bueno. tenía pensadas cosas también, pero venga, adelante. Como tú veas, si No, tienes tira, pensadas, yo te sé lo juego. tira. Ah. ¿Cuál de los...? Espera Bueno, un claro, segundito. no. Sí. Espera un segundito, que tengo otra. Enseguida salta mi instinto de supervivencia y cojo la pistola De Linda, vale. de Linda Sí, vale. para dársela a Raúl. Vale, pues me la quito de... Sí, a ver, yo llevaba cosas, vosotros mismos. No sé si hago Las tengo cosas. aquí las tengo aquí Eso controladas, ya- las pistolas. no, eso ya- está bien. Pues réstale una bala, porque Linda había disparado antes y no le hemos restado. Linda tenía 6 y le ha disparado una a la bruja. No sé, lo que llevaba... Claro, no lo tengo apuntado en la hoja. Meta, os recuerdo, es que igual eso... no sé si estaba en el resumen. Aparte de los objetos que tengo en la hoja, que la podéis ver todos... Tienes una mochila. tenía una mochila que encontramos en el cadáver de la Que muchacha encontramos. con unos documentos que no llegamos a tener tiempo de leer. Y una cámara que no vi. Y una cámara que no vimos. No me lo había apuntado, pero eso, ¿lo acordáis? Ahí está. Vale. La agenda de Linda me ha fallado. Había escrito agenda no morir. Nada. Vale, pues mirando, le quitas esa pistola y vemos la cara de Linda inerte, con ese vómito de alquitrán, los ojos blancos, ese agujero en el cuello, todavía supura, esa mezcla de sangre y alquitrán. Nos fijamos muy bien en su cara. Y ahora nos vamos separando y vemos cómo abre los ojos. Y vemos que está de pies. Nos vamos alejando. La vemos rodeada de oscuridad y niebla. Y vemos que alrededor hay niños pegados en una pared. 20, 30. Y también vemos un Lion que ahora mismo nota la presencia en medio de la habitación. Linda gira la cabeza y te mira, Lion. Lo notas. ¿Qué haces tú aquí? Linda, ¿no? Eras esa guardabosques. ¿Qué está pasando? Va a pagar por todo lo que me hizo. El puñetazo en toda la cara. A Linda. Sí, Liam Vale. está como saturado y en ese momento oye esa risa y ¡bum! Derechazo en la cara. Vale, pues te vemos hacer así, como un humo extraño se disipa y todo tu alrededor, como una especie de remolino negro. Y casi como las aguas como vuelven a su cauce, vuelves a estar ahí, rodeado de esos niños. Volvemos con Peter y Sammy. ¿Qué hacéis? Yo voy hacia donde está Peter y Linda, a verlo
por ver su cuerpo tirado. Y, y, Hostia, y Sammy, co- añádete ansiedad, que es linda. Ujú. Ruyer, te lo quita por un momento, pero ahora es todo tuyo, ¿vale? Era para darle un Sí, no, poco no, me ha de... gustado, me ha gustado. Me ha gustado, me ha gustado. Ruyer está agobiado ahora Ujú. contra tu No, 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 personaje. no, no. Porque Está guay, está guay. Es otra forma de. Está bien, está bien. Tengo ideas. ¿por qué? ¿Por qué no? Linda, Linda. Y intento, como desesperado, mover su cuerpo. Yo cojo Eh, a Sammy, le levanto, le no, digo, es Linda. demasiado tarde. Es demasiado tarde, Sammy. Vuelve en ti, vuelve en ti. Toma la pistola. No podemos Coge dejarla su así. pistola. Coge su pistola. Debemos salir vivos. Por Liam, por Linda. Tenemos que salir vivos de esta. Coge la pistola. Eh, Vamos a ver acerco qué también. demonios está pasando. Vamos a cargarnos a esta maldita bruja del demonio. Vamos para dentro del molino. Tiene que estar ahí. eh, ¿Tenías tú la mochila que llevaba ella? ¿La habías cogido tú? Deja de las mochilas. Olvídate de la mochila. Coge la pistola. Vamos para adentro. Pues Y me yo dejo voy, llevar. y yo me voy para allá. Pues en la desesperación y tal, pues me dejo llevar por Peter. ¿Qué haces? Y entramos en la Entramos casa. en la Yo casa. estoy todavía noqueado. Yo todavía Yo estoy estoy con la linterna y la flaseado pistola. y Entro en plan policía. Vale, la bengala está empezando a disiparse ya. Casi no queda humo, el humo se ha ido por la ventana de atrás ahora que veis. Veis esa escalera desvencijada subiendo hacia arriba, al lado izquierdo, al fondo. A la derecha ves esa puerta. No es una puerta, es un agujero en la pared. Vale, no tiene ni madera ni nada. Y eso es lo el que hay. La molino, ¿hacia dónde la sala queda? está La ¿El? zona del molino. Abajo hacia quedaba. la derecha. Según entráis, la puerta a la derecha es la que va a la habitación del molino. Es como una habitación aparte. Es casi como una tejabana. Podría ser como un adosado, como si fuese una especie de jardín, pero está cerrado. Me voy hacia la Yo, esquina del fondo y apunto con la linterna alternativamente a la habitación y hacia arriba de las escaleras. Hacia la habitación y arriba de las escaleras. Al Muy iluminar con la nerviosamente, habitación, muy rápidamente. ves una estancia diáfana con una estructura de madera justo pegada en la pared. Es sin duda el mecanismo del molino. Hay como una especie de palanca de madera. Y notas como está como tirando. Como que hay una fuerza que está bloqueada. También ves en las paredes de la habitación, ves niños. Niños dados la vuelta mirando hacia la pared. Están desnudos y desnutridos. Arriba de la escalera. Arriba de la escalera ahora mismo no ves nada. No veo nada. O sea, te hace más fácil ver la habitación esta que arriba de la escalera porque estás abajo. No sé Peter, por qué. es- No sé por qué, no le veo mucho sentido. Pero me arrojo corriendo a mover la palanca. Vale. yo le sigo. Le sigo simplemente siguiéndole sus actos un poco noqueado y a ayudarle sin saber exactamente qué es lo que pretende. Tiras de la palanca con fuerza. Está atascada. Te voy a pedir una tirada porque esto lleva así ni el tiempo. Los niños que están pegados en las paredes es que ni se inmutan. Están mirando como castigados. Liam, tú ves a Peter pasar de alguna manera. Sería extraño decir que lo ves, lo estás soñando, imaginando, no lo sabes muy bien, pero está pasando por al lado tuyo.
La tirada, esto está bastante oxidado. Es una dificultad estándar de 7, ¿vale? Yo te pongo un punto de apoyo. Energía. Vale, para tirar los dos, perfecto. Y yo, aunque yo no sé si es fácil, es difícil, así que... Pero voy a intentarlo con todas mis fuerzas, no voy a dejar ni lado más. Entonces tiro 2 dados de 6. 2 de 6 más luego otros 2. Extra. Más, No, más, 2 más extras, 2. uno mío y otro tuyo, ¿no? Eso es. Y luego la ansiedad. 2 más 2 y luego la ansiedad. Ah, vale. 2 de 6, esta es la básica. 8. Ya lo consigues. No me hace falta que me tires los de... Aunque me tires la de ansiedad, porque es la que va a cambiar el rumbo. Ah. Pues uno de ansiedad y... ¡Guau, chaval! Vale, tiráis con todas vuestras fuerzas. Y notas como el mecanismo del molino empieza a girar. Y de repente notas como una especie de cuerda se suelta de dentro de la rueda del molino, que tú ves el mecanismo, tú no estás viendo el molino, ¿vale? Empiezas como a girar y notas como hay algo que se suelta y pega un tirón. ¡Clonk! Y el molino ahora está funcionando, pero parece que hay algo colgado del molino. De hecho, notas como el agua, la corriente del agua ahora empieza a notar y empiezas a notar como golpetea con las aspas de lo que sea que hay ahí. Sea lo que no sea, lo está veo, fuera. O sea, estoy No, viéndolo fuera. no podemos. A ver, puede haber perfectamente una ventanica en el hueco. Si te asoma, sí verías lo que es. Ahora mismo estás ahí en el mecanismo y es lo que ves. Uno de los niños se gira para miraros, tiene miedo. No sé si alguno le mira. ¿Quiénes soy? ¿Qué hacéis aquí? Pero sin acercarme. No te contestan, tienen mucho miedo. Le faltan los labios y los dientes. Yo no Peter, miro al bien. asomarte, ves como una especie de bulto atado en una cuerda, como una especie de mortaja. Ahora mismo es arrastrado por el río, pero está atado al molino. O sea, está como colgando, Colgando la así. corriente, ¿no? Con la corriente. Ujú. Mientras Peter Solo está lo de mirando Peter, por ¿no? esa ventana, Sammy, oyes una voz detrás de ti. Es la voz de Linda. ¿No vas a ayudarles a los niños, Sammy? ¿Vas a dejar que ella les haga daño? ¿Vas a dejar que les pase lo mismo que a mí? Y ves ¡Linda! a Linda que se acerca hacia ti y te tiende los brazos como para darte un abrazo. ¿Me vas a dejar sola, Sammy? ¿Otra vez? Y cuando esos brazos están a punto de tocarte, ves como la figura de Linda empieza a deshacerse como un alquitrán delante de ti y esas manos te tocan, pero ya no está ahí, cae, se desvanece como si se hubiese deshecho una vela a velocidad rápida delante de ti. Y notas un frío donde esas manos te han tocado. Bájate un punto de vida y súbete un punto de ansiedad. Peter, estás cansado. La adrenalina te ha estado aguantando, tú lo sabes. Ya has vivido esto. Ahora este momento de paz después de esa carrera, la adrenalina ya no te aguanta tanto. Y empiezas a notar como alrededor de la visión, unos pequeños puntos de luz, como
y un frío que te recorre desde las extremidades hasta la nuca, como si fueras a perder el conocimiento. Y aprietas los ojos fuerte para intentar coger aire, ¿no? Como te enseñaron. Respirar 2 veces y soltar el aire lentamente. Y apretar los ojos con fuerza, intentando calmar ese latido del corazón acelerado. Y por un momento dejas de oír el sonido del río y dejas de oír el molino y estás en esa cafetería donde te encontrabas esporádicamente con Liam, donde conociste a Sammy. Y es extraño. Por un momento estás ahí, pero no hay nadie. La iluminación es blanquecina, como si viniera de todas partes y a la vez de ninguna. Las calles están vacías, lo que ves a través de tu ventana. Cuando estás mirando a través de esa ventana que tienes a tu derecha en el cubículo en el que estás sentado, una mano cálida te toca el hombro y te pone una taza de café delante. Y te giras y es Liam. Peter, no te duermas. Súbete un punto de vida y quítate un punto de ansiedad. Abres los ojos y vuelves a estar en ese molino. Peter, la está poseyendo. La está poseyendo, Peter. Bueno, yo veo que Sammy tiene una cara de susto y de desquiciado, no lo entiendes muy bien. De repente te ha venido un montón de energía nueva y otra vez inexplicablemente te ves llamado al bulto que está flotando en el río. No sabes por qué, pero agarras a Sammy del sobaco y nos vamos corriendo para afuera de la cabaña para ver qué demonios es eso que flota en el río. Vale, salís de la cabaña. Tenéis que rodearla para acercaros al río. Tenéis la luz de Peter. Por cierto, le quedan pocas baterías. Empieza a parpadear un poco. Empieza a parpadear cuando veis esa corriente pasando. Y veis, es una mortaja. Es una mortaja de un color negro atada con una cuerda al río. ¿Está muy impracticable o está cerca de la orilla? Sí, No a ver, tengo- no es tan fácil, pero sí se podría alcanzar. Pesa y hay corriente. Y ahora se está moviendo el molino, lo cual evita un poco que esa corriente se aturulle tanto como antes. Pero aún así requiere una tirada, si es lo que me pregunta. Sí, sí. Yo le ayudo. Yo, como un poco ¿dónde? autómata, voy a hacer todo lo que... Sammy, coge la linterna de Linda. Coge la linterna de Linda. Alumbro yo con la linterna y para ayudar a Peter. Vale. ¿Cómo os vais a ayudar? ¿Simplemente con la linterna o le vas a dar la mano ahí? Sí, intentando pues ayudarle en lo que necesite, alumbrándole Yo, y claro, y lo me que él libero pida. las manos, en una puedo tener la pistola, o sea, puedo guardar la pistola, guardo la pistola otra vez en la cartuchera, apago mi linterna, la dejo en la orilla, no me preocupa mucho porque ahora me está iluminando él. Y con cuidado y agarrándome. ¿Con qué linterna estás iluminando, Sammy? Con la que había cogido Erasmo de Linda. La había Linda, cogido, ¿no? vale, sí. Había cogido la pistola y la linterna, ¿no? Me había también dado Vale. la pistola. Vale, Ahora te he dicho no- que cojas ahora te acabo de decir, coge la linterna de Linda cuando hemos salido. Le he dicho, coge la linterna de Linda y vete.
Vale. La dificultad es 11. Vale, voy a añadir un dado. Yo te puedo añadir, tengo 3, pero te puedo añadir uno, si quieres. Eh, espérate que no tengo dado te de añado uno. ansiedad. Es que no tengo dado de ansiedad. No. No, Hostia, no te de lujo. preocupes. Añado yo 2. Yo tengo más energía. No te preocupes. Tú ilumina con la linterna. Entonces me añado yo 2 de energía porque esto hay que sacarlo Vale, de vale. alguna manera u otra. Entonces 2 de 6. Joder. Sí, sí. ¿Y no tienes dados de ansiedad? No tengo dados de ansiedad. Buah, de lujo. Vale, empiezas a os, Tengo os muy hacéis, poquita vida. Estoy que os me- agarráis haciendo me como una tose. especie de cadena y empiezas a agarrar ese bulto. O sea, eso pesa como un muerto, nunca mejor dicho. Es una mortaja de una persona, una momia. Cuando lo agarras notas como hay huesos o con alguna sustancia que hace que pese eso. Lo arrastras fuera, caes al suelo y está enfrente vuestro. Hay una mortaja negra atada con cuerdas, atada de una manera aposta, como con saña. No es 4, está atada bien. Sammy, detrás tuyo, oyes. No se oye. oído. Ah, ¿no se ha Lánzalo otra oído? vez el sonido. No. Perdón. Lo has hecho ¿No se ha oído? en una infrafrecuencia que no ha entrado. Ya, pues ha sido raro eso. Me habrá cortado ahí el... Detrás tuyo, Sammy. Vale. Me doy la vuelta. ¡Peter! Y me retiro. Voy echando de recular. ¡Debe ser ella! ¡Debe ser su cuerpo! Y ¿Te salgo das la hacia- vuelta? Sí, o sea, corriendo. Se supone que es a mi espalda cuando lo he oído, ¿verdad? Sí, estoy a tu espalda. Vale. Entonces yo me doy la vuelta como para verlo, pero corriendo de espalda. Para alejarme. Vale, al girarte, ves a la criatura esta alargada que te intenta alcanzar con la mano. La mano es muy larga. Si no haces nada, te pilla. Dispárale, Vale. Sammy, Pues, dispárale. pues disparo. ¿Tenías la pistola preparada? No, estaba con. Vale, pues entonces tiro yo. Tranquilo. Joder, perdona, Sammy. Venga. Ahí que me tendrá que salir alguna... 8. ¿Cuánto tienes? No, si tengo 3. O sea que... Vale. Sammy, es tocarte y empiezas a notar como tu sangre se calienta demasiado. Peter, lo que ves es esto. Te giras. Sammy se gira para retroceder. Esa criatura larga la mano y ves cómo hace Sammy. Arde, como si fuese una hoguera. Instantáneo. Cae al suelo. Oímos los gritos de Sammy. ¿Qué haces? Mira hacia el bulto que tienes al lado, Peter. Sea como sea, esa criatura está mirando ahí. Está quieta.
Se agacha, baja, toca los pies en el suelo. Se agacha, como pasando de ti, se acerca al cuerpo de Sammy, ya en cenizas, y ves cómo empieza a hurgar en sus dientes. ¿Qué haces, Peter? La disparo. Venga, dale. Y con un punto de energía, no creo. O sea, tengo 3 y otro y un punto de energía también que me quita. Es un todo por el todo. Hostia, bueno, 14 y el punto de energía. ¿Tienes ansiedad? No, Añádete la ansiedad, que acabas de ver cómo se envía ardía. sí. Y me añado. No, he sido yo, lo declaro tarde, así que no lo añadas. Ha sido culpa mía. Vale, disparas. Otra vez, como ese splash, esa salpicadura de alquitrán. Parece que desaparece. ¿Qué haces, Peter? Miro los nudos, están demasiado anudados como para abrir Sí, la lo han hecho de ventaja alguna rápida. manera. Parece que tiene incluso un patrón. Ujú. Y veo que es difícil, no tengo cuchillo para cortar las cuerdas. La cuerda está mojada. No te costaría mucho, incluso con un disparo, romperlo si es tu intención. Me queda una sola bala. Con lo cual intento desanudar la cuerda a mano. Venga. No te cuesta mucho. Tiras. La cuerda está a punto de romper. Se rompe. ¡Crack! Lo tienes ya. Empiezas a oír detrás. Se te enmudece. Se te corta Se te corta. la frecuencia bruja, no la pillo bien. Tienes que No, irte no un la poco pilla. más lejos. Aléjate un poquito a lo mejor. No se oye, ¿eh? No. Sí, ahora sí, ahora O sí. sea, te se ha oigo. oído, Sí. pero luego se un corta. poquito. O sea, sí que está llegando. Lo que pasa es que creo que se mezcla con la frecuencia de la música. Mm. Me da lo Pero mismo. logras romper las cuerdas. Abro la mortaja. Abres la mortaja y ves un montón de huesos. Y justo una mano negra alargada en tu hombro, que en un principio quema. Pero en cuanto estás viendo esos huesos, te das cuenta cómo esa mano descansa en tu hombro. Es una mano anciana. Es una mano humana. Los huesos llenos de alquitrán, con ropas pegadas. Ahora empiezan a iluminarse por un sol que empieza a salir entre los árboles. Y vemos esa luz anaranjada, casi como una línea que toca los árboles y justo te da, iluminando esos huesos, esa bolsa. Incluso el río parece calmarse. El frío. Ya no sientes frío, Peter. ¿Qué haces? Eh,
Me doy la vuelta. La mano humana ha desaparecido, supongo. Todavía la tenías ahí, pero al girarte no hay nada. Más que ese bosque. Un bosque hermoso, ahora mismo con la luz rozando las copas de los árboles. Puedes incluso percibir residuos de estrellas de la parte donde no es de día todavía. La estampa es hermosa, Peter. Me quedo sentado y me doy cuenta de lo que ha pasado. Ahora me pesan las muertes de Liam, de Linda, de Sammy. Lo ridículo de todo, lo absurdo de todo. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué hemos tenido que venir? Y... vámonos. Entre los árboles a lo lejos, el reflejo anaranjado de ese sol que amanece. Y cuando piensas en esas muertes, por un momento pareces ver la silueta de Liam y te sonríe, pero quizá ha sido tu imaginación. Liam, ¿te estás paseando por el bosque? Pones a... Me lleva de la mano uno de los niños. Me arrastro. De pronto estoy ahí, no sé cómo he llegado ahí, pero oigo sus risas y tira de mí. Y estamos entre los árboles. Esos tonos anaranjados de las hojas del lecho del bosque lo cubre todo de una sensación, una calidez reconfortante. No sé dónde me lleva, pero me dejo ir. Le sigo. Oigo el río de fondo. Está tranquilo. Y una pequeña brisa que me da en la cara. Y oigo otra voz detrás de mí. Es mi mujer. Va detrás de mí también. También tira de ella otro de los niños. Los demás están alrededor. No sé qué. No lo entiendo, no quiero entenderlo. Simplemente le sonrío y me devuelve la sonrisa. Al final, no todo ha sido en vano. Al final, la he encontrado. Podemos volver a estar juntos. Y alargo mi mano para que con la otra mano coja la mía y notar esa sensación. Y esa luz anaranjada
que lo cubre todo. Me ciega, hace que todo se desdibuje. Y ya no hay oscuridad. Solo un brillo cálido y una sensación de paz. Que parecía No, perdona, sí. lo que se parecía a ese molino destartalado al lado de esa casa, totalmente destrozada. Ahora parece como si fuese una casa de, de madera, como una pequeña casa con su hall. Y ahí se ve a Linda y, y a Sam. Hay unas hamacas y están los dos eh, juntos. Y hay niños, como 10 niños jugando alrededor. Se les ve tranquilos. Ella les mira de vez en cuando. Él simplemente está reposado en su regazo. Se les ve muy tranquilo. Ah, con con un halo de luz difusa que se mezcla entre lo que parece los brillos del sol y y una niebla. Peter, es hora de tu epílogo. Y recuerda que esto no se ha acabado. Eh, Ah, no, bueno, puedes decir tú que sí, que se ha acabado. Eso es cosa tuya. eh, después de estar un buen rato sentado, de contener las lágrimas y contener un nudo en la garganta que me estaba torturando la culpabilidad, me levanto, me doy cuenta de que me duele el tobillo una barbaridad, no sé cómo voy a volver, pero volveré a la civilización, a esa civilización que tantas veces ha atormentado a gente por ser un poco distinta. Probablemente la bruja esta ni fuera bruja ni fuera nada, sino que simplemente el dolor de su tortura creó un espíritu maligno en el bosque. Otra vez la Inquisición, eh, las envidias, los poderes de la Iglesia, los poderes del Estado. Se levanta dolorido, mira a su alrededor, está la mochila, hay un par de linternas, ya estarán sin pila, no cree que las necesita. Tiene algo de una barra de chocolate, la cerveza, la botella de agua que le dio Liam. Con eso podrá volver a la civilización y podrá seguir luchando contra los poderes oscuros, los poderes que siempre luchan en las sombras contra la luz.
Y te vemos perderte, saliendo de ese claro, donde ya solo quedan restos de tiendas. Echando la vista atrás por un momento, atraviesas los arbustos para perderte en el camino de vuelta a la civilización. Y vamos a ir a otro lado. Peter, ¿cómo es tu contestador automático? ¿Qué mensaje tienes? Este es el mensaje contestador de Peter Klanger. En estos momentos no puedo atenderle. Si quiere, deje un mensaje después de la señal. Pip. Señor Klanger. Mi nombre es Criswell Jr., señor. He visto su respuesta en mi anuncio del periódico sobre la desaparición de mis hermanos. Puede venir cuando quiera. El rancho Well se encuentra a la salida 20 de la interestatal, muy cerca de la salida hacia Clio, al lado de un pequeño lago. No tiene pérdida. Le espero. Con esto acabamos Ashwood Tip. ¿Dónde estoy? ¿Linda? Sí, ¿Linda? estoy aquí. ¡Suéltame, Linda! ¿Estás aquí? ¡Linda! Te tengo aquí. Para mí, para siempre. ¡Linda! ¡Suéltame! Pero Linda, suéltame, Linda. Querido, abre la boca. Solo un poco para mí. Linda. Solo quiero coger esos preciosos Linda. Suéltame. dientes. Suéltame. Abre la boca.